Estamos aquí en Autogas Romano, en Curridabat, barrio San José, en Costa Rica. Vamos a empezar los gestionamientos para pasar a la Michu a gas GLP para consumir menos combustible. Entonces empezamos con el video así. Vamos a ver cómo nos va. Para cotizar ese. ¿Cosas? Marco, ¿ah? Sí, correcto. José Mechaulán, yo sí. Para subirle. ¿Qué año es? Es una 99, 4206 cilindros en B. Y ya eso, la parte de la nuca, ya eso sería nada más que corran. Es todo, pero no, mayor problema no le veo. Correr la mufla. Sí, tal vez, pero pues el caso. No es algo fijo. Es algo así que digas, tengo que correr la ayuda, no, nada más ya medimos, entramos y te decimos, no hay necesidad. Ok. Para poder meter el 17.2, ¿verdad? Que sería lo más grande que se le puede poner en este caso. ¿Y precio? Precio, ya te digo. Bueno, 1.155.000 te lo había puesto ahí, ¿verdad? Y ahí te ayudo con un descuento de 1.100.000, cerrado, digamos. Eso me agrada mucho. Efectivo, transferencia. Ahora estamos en Automotriz González, que es otra compañía que instala gas para los vehículos. Ustedes saben, amigos, que hay que cotizar en varios lugares para encontrar el mejor lugar. Y según Facebook, según los comentarios de un grupo que se llama GLP Costa Rica, Automotriz González y Romano son los mejores del mercado aquí en Costa Rica. Y todo. Sí, si quiere vamos a darle una vuelta. Toma. Entonces, este es el adaptador. Es el adaptador para echarle gas, porque allá es un acople que entra Ajá, aquí. sí, yo lo he visto. Que entra aquí. Pero eso no tiene que andar pegado en el tanque ese, ¿no? No, Tiene que porque andarlo aquí. se lo roban. Y si usted lo quiere, Me voy a dar la vuelta y vuelvo a bajar ahí por... ¿Sí, ah? sí, pero si ya canceló, va a cancelar. Si va a cancelar, ahí Ah, no, está. te quiero pagar, bueno. Me voy a la fuga, lo tiro de tejado. Sí, ese está como ese tanquecillo. ¿Cuánto se le llena? 100. Más o menos. Ay, esto como que, todavía, ahí está como... Se queda. Está como apagar, como... Ahí anda cabeceando. queda pegada, no.
totalmente amarrada, man. La marcha. No, el carro no quiere jalar, man. Vamos, no, sí, métalo. Vamos a ver si no hay carro, si no lo mete. De una vez, métalo. Directo. Aquí. De este lado. Dele. Aquí, dele más. Por ahí. No lo jodas. ¿A dónde vamos? Recto. Aquí podemos doblar. Y darle la vuelta que dimos ahorita. Correcto. Ahora la fui a probar yo con el hijo de ella. Y al muchacho le da miedo acelerarla y todo, entonces me dicen que me da miedo porque carro grande no manejo tanto. Entonces no quiero causar algún problema, entonces ya por ahí anduvimos medio malongo. Sí. Pero ya le estamos dando el matado. Lo que estábamos haciendo era ahogándola ahora, porque la mezcla estaba muy alta. Y ahorita ya la regulé de manera... Sí, porque quedaba como... Decime, ¿por qué se apagó un punto si lo acabamos de la...? Porque recuerde que el gas entra de forma líquida al tanque. Ajá. Entonces eso funciona como la olla de un servicio, sube y baja. Entonces en el movimiento sube y baja. Ok, pero eso es normal entonces. Es normal que pueda bajar y como pueda subir. Yo lo que le aconsejo siempre a los clientes es lo siguiente: fulear tanque, poner kilometraje en cero y darle hasta que se quede sin gas. Para que usted sepa cuánto hace con un tanque lleno. Ah, bueno, no, yo tengo un sistema que se llama Drivo.
que Ajá. lleva control de gas y gasolina. Y yo acabo de ponerle todos los datos de ahorita del gas, de lo que le eché, y con eso llevo el control. Pero usted me aconseja entonces dejarlo vaciar todo, y cuando él Es vacía correcto. todo, él... Usted ya saca la cuenta de cuánto le hace el tanque. Sí, pero digo yo, el cambio automático a gasolina cuando se queda sin gas. Él emite una alarma y se le pone una luz roja allá abajo, intermitente, Sí, ya y encendió, le indica la alarma. ya encendió. Ya encendió la cuarta luz. Ya, entonces ya ahí le emite la alarma que ya va a estar, porque le va a pasar a gasolina. Sí, y hizo el cambio, porque ahora no estaba haciendo los cambios. No llegaba a la velocidad para hacer el cambio. Es que lo que estábamos haciendo era ahogándola más bien, Sí, porque, sí. porque es que es diferente cuando la va a probar uno con el cliente, que el con el cliente sabe muchacho. cómo está el carro, o sea, que con el cabrón que ya le estamos llegando. ¿Qué tengo que saber más? Esto cambia automático, El cambio automático. ahora no cambió. ¿Qué? Cuando yo lo encendí no cambió, Ajá. quedó totalmente en gasolina, y el mismo muchacho me dijo que es que estaba muy bajo el gas. No, no estaba muy bajo, sino que estaba frío. Él pasa por temperatura. Cuando el reductor, la pieza plateada que está a aquel lado, Ajá. alcanza 40 grados de temperatura, como aquí, Ajá. el reductor, ahorita está en 89 grados de temperatura. Cuando él pasa a 40 grados, él le va a hacer el paso automático. Está quedada otra vez, ¿verdad? Ahí volvió otra vez. El arranque, salida. Sí, la salida. Rápido y furioso, vamos, con punto de la caña. Vamos a ver en esta salida. Ya la voy a girar aquí y voy a parquear un toque para hacer la salida otra vez. Bueno, me da un toquecito. ¿Usted escucha ese bombeteo? Sí, ¿Hace cuánto le cambió las candelas? hace poco. Revisaron las candelas porque yo no me acordaba si eran de iridio o no sé qué madre. Las que se recomiendan son las punta cobre, normal. Hay que usar las candelas Sí. normales, La más cómoda. la más cómoda. Sí, porque por ahí puede ser la que nos está afectando en la salida. Y ahorita aquí es el pedorreo. Me suena que pueden ir por ahí. Vamos a cambiarle a candelas a normales. Yo me acuerdo, yo le puse normales, man, creo. O no. ¿Ves? Este pedorrillo es de candela. De candelas, cables o bobinas. Por ahí es donde proviene lo que es ese pedorreo. Ok, si no son candelas, es la bobina. Ahí habría que revisar cables, candelas y bobinas. Los Revisar cables primero están, que es nada. que se le hizo un tune-up hace poco. Habría que coordinar qué es lo que, Sí, tengo que ir donde el mecánico a ver qué fue que lo que le revise. puso. Puede hacer las candelas, tal vez la pusieron de las Diridim. Ya, porque es en la salida donde queda, y casi siempre lo da en el secuencial, en el equipo secuencial, siempre esa falla cuando son candelas o cables. Ya no lo meto, ¿ah? Sí. No, no es necesario. Ya vimos la segunda prueba, se le hizo un ajuste porque estaba muy rica la mezcla de gas y se está ahogando. 2 horas después. La verdad la he venido probando, tengo 20 minutos de estar probándola y hasta el momento está igual de velocidad, igual de potencia que como si estuviera con gasolina. Entonces, vamos a ver, me sorprendió llenar el tanque con 15,000 colones, me sorprendió bastante. Voy a ver si hago una prueba de ir un viaje largo, volver a cargar para ver el gasto. Igual tengo la aplicación Driver que lleva control de gastos de vehículos, de flotas de vehículos. Entonces, estaremos comentando. Al día siguiente. Hoy es domingo y vamos a salir a probar el consumo del gas de la van, a ver qué tan efectivo es el sistema. Voy con mis copilotos, aquí atrás llevo a Milos y Charlie y aquí doña Vilma.
mi querida madre. Vamos a ir a dar un vueltín. Vamos a poner el relojito de acá, no sé si se ve, en 0. Y dice que son 144.809 millas. Creo que eso está en millas o kilómetros, no sé. Bueno, tengo que averiguarlo, pero no me acuerdo si está en millas o kilómetros. Y vamos a hacer la prueba del gas. Vamos a ir a almorzar a Heredia, si Dios lo permite. Desde Curry a Heredia, ida y vuelta, a ver cómo funciona el sistema de gas. Parando en la ruta porque se le subió la temperatura. Tuve que parar en la ruta porque se le subió la temperatura. Apagué el carro y lo volví a encender y la temperatura volvió a marcar normal. Voy a revisar el agua a ver si es que le falta coolant o tiene algún otro problema. La temperatura del carro está perfecta. Tiene que haber algún fallo en la computadora. La temperatura del carro está perfecta, tiene que haber algún fallo en la computadora porque ni siquiera está caliente. Tiene bastante coolant o refrigerante. El radiador está bien. Creo que tengo que ver si le hago una limpieza de radiador porque si estoy viendo el agua muy oxidada. Tuvimos una grata sorpresa aquí mientras estoy detenido a ver qué le pasó a la Michu. Llegó un compañero, el señor Collado, me acuerdo siempre el apellido, pero el nombre no. Se detuvo a auxiliarnos, aquí les voy a poner las fotos. Ya arranqué la van, rellené un poco el líquido refrigerante. La temperatura está normal, no sé si logran apreciarlo ahí. La temperatura está normal. Vamos a devolvernos o vamos a seguir. ¿Qué hacemos? Bueno, ya anduve la van otro ratito, no ha vuelto a calentar, entonces la vamos a seguir probando. Vamos a cambiar el rumbo hacia Heredia, Bosque de la Hoja, que es una montaña, entonces vamos a ver si subiendo es que le está costando. Regresamos nuevamente a Curridabat y estamos cargando la Ford en gas, a ver cuánto gastó en su primer viaje. Ahorita les doy los detalles. Ahorita le damos los detalles de cuánto recorrimos, cuánto gastó, según la aplicación de Drivo. Mi bolsillo brinca de alegría. 6.713 colones fue el gasto. Se le entraron 23 litros. Ahorita llego a la casa, voy a sacar el informe de Drivo para ver cuánto gas gastamos. Bueno, esta es la aplicación Drivo, arriba en la parte superior del teléfono. Vamos a pasarnos por acá, vamos a abrirla. Y aquí tengo la Michu en gas, apenas tiene esas dos recargas. La primera, se cargaron 15.011 colones cuando la saqué del taller, Servicentro Barrio La Cruz. Le entraron 53.42 litros. El tanque es de 72 litros, pero ya tenía carga, un poco de carga en el taller le habían puesto. La segunda recarga, después de que se hizo la primera, valga la redundancia ahí, se hizo en gasolinera El Ranchito en Curridabat, le entraron 23.89 litros. 2.6 kilómetros por litro. Bueno, aquí falta más congruencia, pero a lo que hice cálculos, en la primera recarga el carro estaba en 144.803 kilómetros, el tacómetro, y en la siguiente recarga estaba en 144.927. Significa que son 62 kilómetros recorridos
Y si vemos la diferencia, vamos a ver, dice que vamos a sacar la calculadora. Vamos a ver si estoy bien o estoy mal, ustedes me corrigen. Dice que se le pusieron 6.713 colones, si no me equivoco, dividido entre 62 kilómetros. Estamos hablando de que la Ford está consumiendo 108.27 colones por kilómetro. Esa es la primera, ese es el primer recarga que le he hecho. Y vamos a seguir probándole, les voy a seguir dando los informes de cómo está gastando gasolina después de la conversión. Y sin más, yo creo que ya por el momento este es el final del video. Bueno, y si llegaste hasta aquí, te agradecería que te suscribas, dejes un like, un comentario, qué te pareció el video, qué quieres que ponga en los demás videos, cómo sigue mi transformación de la van, de la Michu, hacia hacer un motorhome para irme a vivir. Cualquier comentario, bueno o malo, es bienvenido. Un saludo a Familia Rutera, un saludo a El Camino es la Recompensa, amigos nuevos que he tenido. Y pues nada, el video llega hasta aquí. Suscríbete, gracias.